¿qué son los estudios culturales? Pues, más que una disciplina o un campo, conviene pensar en los estudios culturales como una perspectiva. Una perspectiva que combina tanto la mirada artística y humanística como la mirada sociológica y política. Su interés es dar cuenta del profundo rol que tiene la cultura en el mundo actual, un rol social y político, además de cultural y subjetivo. Además, los estudios culturales tienen siempre la finalidad de no solamente estudiar, sino también de intervenir, de contribuir a resolver los problemas sociales y las problemáticas que están estudiando. Entonces, eso es en breve y en esta charla voy a explicar cada uno de estos puntos en más profundidad. Voy a comenzar reseñando cuál es la historia de esta perspectiva. Los estudios culturales nacieron en la llamada Escuela de Birmingham, en Inglaterra, en los 60, con autores como Stuart Hall y Richard Hogarth, que a su vez fueron herederos de la crítica cultural marxista que se desarrolló en esta época, en las décadas justo anteriores, en Inglaterra, con autores como Raymond Williams. Esta nueva mirada fue adaptada en muchos otros contextos pronto después de su inauguración en Inglaterra, en los Estados Unidos, en el resto de Europa y también en América Latina. Sin embargo, esto nunca fue sin polémica, porque justamente los estudios culturales no se asientan como una disciplina más, sino que tienen un afán siempre transgresora de las disciplinas académicas establecidas. Por eso es que cuesta definirlo como una disciplina o como un campo y que conviene más bien pensarlo como una perspectiva, una mirada, un compromiso y un conjunto de preguntas. ¿Por qué es que fue tan polémica esta nueva mirada? Pues porque intentaban responder a una serie de necesidades que habían surgido en una nueva época. Una nueva época frente a las cuales las disciplinas establecidas y las categorías del pensamiento que más se usaban no estaban dando abasto, no estaban a la altura como para responder preguntas urgentes y más aún se revelaban cada vez más como cómplices en la generación de ciertos problemas sociales. Me refiero, por ejemplo, a las categorías modernas de, por ejemplo, progreso, nación, razón, ¿no? Que no solamente no sirven ya como para resolver los problemas del mundo actual, sino que además han sido parte de la generación de estos problemas, ¿no? Además, los estudios culturales responden a la necesidad de pensar la cultura en una época muy distinta a la que dio inicio a la crítica cultural como tal, ¿no es cierto? Si la crítica cultural nació en una época en donde hay una clara división entre cultura popular y, digamos, artes bellas, en el mundo contemporáneo esta distinción sirve cada vez menos. Estamos frente a una industria cultural, una cultura de masas que tiene una producción masificada, sin precedentes, globalizada y por lo tanto también un poder político, social y económico que no tenía antes. Y la cultura popular ya no está funcionando como antes en un mundo globalizado en donde cada vez más las localidades están siendo conectados por lo global. Entonces, cuando se trata de pensar en las problemáticas sociales que están surgiendo en esta nueva época, que son globales, que están interconectados y atravesados por problemáticas políticas y económicas globales, ya no sirve pensar la cultura con las categorías de la crítica cultural anterior. Entonces, ¿cuáles son los temas de los estudios culturales? Los estudios culturales son un lugar como para lanzar preguntas como ¿cuál es el rol social de las producciones culturales? ¿Cuáles son las relaciones entre la cultura y las problemáticas sociales? ¿Son parte del problema? Es decir, ¿los problemas sociales son también problemas culturales? ¿O son más bien una manera de intervenir en problemas sociales? ¿La cultura es parte de la solución?
claramente las respuestas a esas preguntas siempre van a ser complejas, matizadas y van a depender muchísimo de el contexto específico en el cual está siendo planteado y estudiado. Otras preguntas que se lanzan en esta mirada es ¿qué rol tiene la cultura de masas como para formar la subjetividad y como para apuntalar el poder en el mundo contemporáneo? ¿Y cómo se relaciona la cultura y la economía globalizada? ¿Qué lugar tiene la producción cultural y qué lugar tiene la crítica cultural como para fomentar la transformación social a favor de la emancipación? Entonces, como ven, son preguntas que siempre están vinculando la cultura con el mundo social y entendiendo el mundo social de una manera compleja, atravesada no solamente por representaciones y discursos, sino también por relaciones materiales de poder y por relaciones económicas. ¿Cuáles son entonces sus objetos de estudio? Si la crítica cultural anterior favorecía estudiar las bellas artes, el arte canónico, esto ya no es el caso en los estudios culturales. Los estudios culturales no discriminan cualquier objeto de estudio, ¿no? Pueden estudiar, por ejemplo, la vida cotidiana, cómo nos vestimos o cómo decoramos nuestros dormitorios, ¿no? Pueden estudiar, sí, también el arte y la literatura canónica, pero dándole una nueva mirada y siempre insertando estas obras, no en la trascendencia universal de lo bello o lo que tiene un valor universal en términos estéticos, sino en sus contextos políticos de producción y recepción. Puede también hacer lecturas de objetos que han sido excluidos del canon, como para mostrar su potencial transformador o su potencial para hacer denuncia social. Pueden también estudiar las industrias culturales y las representaciones que se hacen, por ejemplo, desde la publicidad. La relación en este tipo de objeto entre economía, cultura, ideología y poder quedan particularmente claros. Entonces, por eso es un objeto de estudio muy interesante desde esta perspectiva. Puede estudiar también los discursos periodísticos o incluso los mismos discursos intelectuales. Es decir, los estudios culturales se interesan por cómo producimos discursos que tienen luego un poder en la sociedad, y eso aplica a los mismos estudios culturales y a las demás disciplinas académicas e intelectuales. Otro ejemplo de lo que puede estudiar los estudios culturales son el movimiento social y la organización cultural. Cómo las formas de organización y de participación en la esfera pública están siempre mediadas por discursos, formas de representación, ritos y símbolos, y cómo estos impactan en los sujetos y en las relaciones de poder. Entonces, al desembarazarnos de las trabas de una crítica cultural anterior, nos liberamos como para estudiar formas de simbolización que antes habían quedado al margen de los estudios académicos. Nos libramos de un prejuicio en contra de la cultura popular, de la cultura de masas, nos libramos de un apego a la idea de la autonomía del arte. Nos liberamos también de pensar que las representaciones son menos importantes que, digamos, lo fáctico o lo económico, y vemos cómo las dos dimensiones están constantemente interrelacionadas. Y también dejamos de partir de una separación rígida entre lo que es cultural y lo que es real, ¿no? Viendo entonces cómo en la vida cotidiana todos estos niveles están siempre actuando a la vez y en relación. Esto me lleva a una idea clave. Los estudios culturales están tratando siempre de pensar la totalidad. Esto puede sonar muy abstracto, entonces me explico. Si antes las diferentes disciplinas separan las diferentes dimensiones de la vida, los estudios culturales tratan de ver cómo las diferentes dimensiones de la vida se interrelacionan. Entonces, la economía, por ejemplo, estudia pues la economía. Y, digamos, los sociólogos estudian las relaciones sociales, pero no prestan tanta atención a, digamos, el arte. Mientras que, digamos, la literatura o el arte estudian, pues, las bellas artes. Y así cada disciplina va separando las cosas. Ay, disculpen, no está bien conectado mi laptop y no me voy a quedar sin batería, no me había dado cuenta. Un segundito.
Es mi cable que está fallando, voy a buscar una solución. Ok, la solución va a ser no tocar nada. Está en el punto en donde mi cable ya no va a servir pronto, disculpen. Ok, entonces sigo. Entonces, si antes las disciplinas estaban separando siempre los objetos de estudio y así impidiendo una mirada a la totalidad, eso entonces es lo que los estudios culturales tratan de corregir o, digamos, lidiar con una complejidad que si separamos las disciplinas es difícil de esclarecer, ¿no? Entonces, claro, la idea es, como dice Bauman, que en la vida real, en la vida cotidiana, no es que vivimos primero en la economía, luego en las relaciones sociales, luego consumimos arte y luego, digamos, participamos de relaciones de poder, sino que todas estas cosas se dan a la vez de manera interrelacionada y no podemos pensar una de las dimensiones sin las otras. Entonces, los estudios culturales apuestan por recuperar la totalidad de las dimensiones, ver cómo se interrelacionan y dicen que es solo así que podemos entender de manera crítica y compleja los problemas sociales actuales. Solo así podemos entender el rol complejo social y político que tiene el arte y la cultura. Y solo así podemos pensar en soluciones creativas y eficaces a problemas sociales complejos. Entonces, es por este afán de recuperar la mirada a la totalidad que necesariamente los estudios culturales encarnan la interdisciplinariedad. Es un campo, es una mirada profundamente interdisciplinaria. ¿Cómo entiende la interdisciplinariedad los estudios culturales? No como una suma simplemente de conocimientos, ¿no? No es como añadir capas o añadir erudición, ¿no? Sino como una invitación a interrelacionar perspectivas para crear metodologías, acercamientos únicos y muy diseñados para los problemas que están estudiando. Es decir, los estudios culturales no tienen una receta metodológica, ni hay un camino preestablecido sobre cómo ser interdisciplinarios, sino que es un reto que se asume en cada estudio. Cómo armar el armazón teórico y metodológico tomando desde diferentes disciplinas de una manera que resulte obviamente coherente y sólido, pero a la vez supere la mirada, digamos, monológica que podría tenerse desde una sola disciplina. Entonces, por ejemplo, los estudios culturales toman herramientas teóricas y metodológicas de las humanidades y de las ciencias sociales, de manera que puedan tener una mirada más redonda de los fenómenos que estudian. Es importante el énfasis en teórico y metodológico, porque de hecho la mirada de los estudios culturales es siempre profundamente teórica. Teórica, pero no en desmedro de una mirada siempre a la realidad contextual que se está estudiando. Entonces es complejo hacer ambas cosas a la vez, pero es lo que los estudios culturales siempre intentan hacer. Ser a la vez muy teóricos y muy dedicados al estudio de la realidad social actual. ¿Por qué teóricos? Bueno, porque las teorías sirven como para abrir miradas, como para encontrar explicaciones que de otra manera no se podrían encontrar. Las teorías son explicaciones de tendencia sistemática que tienen gran fuerza explicativa y que van en contra de los saberes y digamos, los paradigmas del conocimiento establecidos y de los sentidos comunes, a los que denuncian como cómplices en la generación de problemas y sufrimientos del mundo actual. Entonces, las teorías no son filosofías, digamos, en estricto sentido, pero tienen algo de relación y no se limitan a una sola disciplina. Pueden surgir en una disciplina, digamos, la historia o el psicoanálisis, pero tienen una resonancia y un impacto y una fuerza que va más allá de las disciplinas. Entonces, los estudios culturales no se apegan a una sola teoría, sino que se acerca a muchas, ¿no? Por ejemplo, la teoría postcolonial, la teoría de género y feminista, la teoría psicoanalítica, la teoría marxista, postmarxista.
Estas distintas teorías proveen de conceptos refinados de asuntos que pueden parecer simples, pero no lo son. Asuntos como la realidad, la cultura, el Estado, la nación, la esfera pública, la raza, el sexo, el deseo. Todos sabemos qué significan estas palabras, pero la teoría lo que hace es convertirlos en conceptos refinados que tienen gran fuerza explicativa, inspiradora y también cuestionadora. Entonces, sirven para explicar e interpretar mejor la realidad, para proponer ideas y fundamentalmente para cuestionar ideas. La teoría siempre está impulsándonos a tener una mirada cuestionadora, no solamente de la realidad, sino también de los discursos, y no solamente de los discursos de los demás, sino también de los nuestros, ¿no? Siempre un reto a las categorías con las que ya estamos pensando, como para siempre refinarlos y adecuarlos mejor a la superación de los problemas sociales que nos importan. Concretamente, las teorías que más se usan en los estudios culturales son los que se abocan a tratar de entender y lidiar con los problemas más urgentes del mundo contemporáneo. Por ejemplo, la desigualdad de clase, o el modo en que los intereses del sistema capitalista permean ahora cada una de las capas de la vida, desde el cuerpo hasta el medio ambiente. O, por ejemplo, la continua hegemonía de los cuerpos y las formas de subjetividad masculinas y heteronormativas, que no dejan de producir violencia y sufrimiento para todos, para todas y para todes. O, por ejemplo, cómo la dominación funciona no solamente a un nivel consciente, sino también a un nivel inconsciente y nos controlan sin que lo sepamos. O, por ejemplo, la manera en que no hemos dejado de ser coloniales, pese a los 200 años que estamos celebrando de república, o el racismo que está tan arraigado en nuestras formas de tratarnos. De hecho, sobre el último tema, en América Latina, los estudios culturales se han abocado, como es lógico, a pensar bastante el problema de la colonialidad, a criticar cómo el legado de la colonia sigue con nosotros, y cómo también pensar en una interculturalidad auténtica, ¿no? Cómo lidiar efectivamente con la diferencia cultural, cómo relacionarse de una manera auténtica y no opresora con el otro, ¿no? Si en algo distingue los estudios culturales en América Latina es su interés por ese tema. Los estudios culturales, entonces, no solamente toman estas teorías como para aplicarlas, sino que se dedican a un camino de ida y vuelta entre las teorías y las realidades y las formas culturales que estudian, para así hacer dos cosas. Por un lado, visibilizar y explicar mejor los problemas de nuestro mundo social, y por el otro, corregir y desarrollar permanentemente nuestros propios conceptos y, digamos, paradigmas con el que pensamos la realidad social. Esto me lleva a la cuestión metodológica. ¿Cuál es la metodología de los estudios culturales? Bueno, como podrán adivinar, no tienen una metodología, no hay una receta, no hay un camino fijo, más bien el afán es siempre cuestionadora y crítica y profundamente interdisciplinaria. Entonces, de las humanidades y de las artes, los estudios culturales pueden tomar herramientas de análisis de las representaciones, de las textualidades, de los discursos, de las imágenes. Entonces se acercan a manifestaciones culturales y discursivas con herramientas muy minuciosas, como por ejemplo el análisis crítico del discurso, que es una rama de la lingüística, o la narratología, que es una rama de la teoría literaria, la semiótica o la lectura cercana. También comparte con las humanidades el conceptualizar o ver las producciones culturales como claves para entender una época. Esa perspectiva sobre la representación. De las ciencias sociales, por el otro lado, los estudios culturales toman un profundo respeto por la situación social, el contexto, el momento histórico, la realidad de la gente. No se trata tanto de, digamos, qué podrían ser las cosas en un mundo ideal, o no se trata tampoco de llegar a conclusiones universales y abstractas, ¿no? Sino siempre concretas, situadas y útiles para la vida social actual. Así, los estudios culturales también toman herramientas metodológicas como de la etnografía, de la historia oral, los estudios de caso y demás acercamientos desde las ciencias sociales.
Pero como les digo, no hay recetas, los estudios culturales son más bien una invitación a crear metodologías y acercamientos teóricos, tomando desde diferentes fuentes, como para tratar adecuadamente el problema que queremos estudiar. En suma, entonces, como para ir cerrando, lo que pueden ver quizá a lo largo de todo lo que les he explicado ahora es que los estudios culturales tienen un claro norte, que es siempre estar pensando en los problemas sociales actuales a fin de contribuir de alguna manera a buscar soluciones o mejores maneras de vivir. Son entonces un acercamiento profundamente comprometido con las realidades que estudian, situado y comprometido. Entonces, ¿cómo practican los estudios culturales este compromiso? Tratan siempre de hacer un puente entre el mundo académico y el mundo cultural y social. No quieren solamente estudiar la cultura, sino contribuir a encontrar soluciones y caminos como para manejar estos problemas. Esto parte de la convicción de que los problemas sociales no son solo sociales, o los problemas económicos no son solo económicos, o los problemas de las subjetividades contemporáneas no son solo psicoanalíticos, sino que estos problemas tienen algo de cultural, de discursivo, que tiene que ver con las formas simbólicas, la representación. Por ejemplo, digamos, desde nuestro país podemos decir que no vamos a solucionar el problema de que no tenemos partidos políticos sólidos con una ley que regulariza los partidos políticos. O no vamos a solucionar el problema de los feminicidios con una nueva ley sobre el feminicidio. O no vamos a solucionar la corrupción con nuevas penas para los corruptos. No son problemas solamente legales, ni tampoco son problemas solamente sociales o políticos. Son también culturales. Entonces la idea sería que no podemos abordarlo sin abrir caminos, sin pensar en nuevas maneras de participar, nuevas maneras de ser ciudadanos, nuevas representaciones, nuevas ideas, nuevas sensibilidades, nuevas subjetividades y todo aquello que pasa por el ámbito cultural en el amplio sentido de la palabra. Los estudios culturales entonces apuntan a subrayar esta importancia de esta dimensión, que si lo dejamos de lado es improbable que podamos solucionar del todo el tipo de problemas que he mencionado. Apuntan a visibilizar e impulsar entonces un pensamiento crítico con respecto a estos temas que haga más fácil captar la complejidad de estos problemas. Quizás incluso hacer más consciente de que se tratan de problemas, culturales profundos que no solamente legales, sino que afectan a cada uno de nosotros. Así es una crítica cultural que intenta captar y conceptualizar cuál es el problema, por qué estamos sufriendo, y a partir de dar esa explicación también visibilizar caminos como para manejarlos o soluciones creativas. Estos caminos, estas soluciones, desde los estudios culturales, siempre van a tener un respeto a la profunda fuerza que tiene justamente la cultura. Por ejemplo, pensar en cómo los espacios públicos, las actividades que se pueden llevar a cabo ahí, son útiles como para construir vínculos sociales horizontales, igualitarias, de respeto. O cómo las diferentes formas de representación artística pueden fomentar nuevas formas de ver o nuevas formas de sentir la realidad que a su vez forman subjetividades distintas, quizá más tolerantes, menos violentos. Y también los estudios culturales, digamos, para aquellos que lo practican como profesión, alentan otra manera de ser intelectual, otra manera de ser crítica cultural, alejados del, digamos, antiguo elitismo letrado que habla de arriba abajo como para explicar a las masas, sino, digamos, insertado profundamente en las mismas situaciones sociales que, digamos, su público y pensar desde ahí de una manera, digamos, más horizontal y más cercana a la gente, soluciones creativas y prácticas. Así, estudiar estudios culturales significa convertirse en cierto tipo de crítico cultural o intelectual, que es consciente de su lugar dentro de las relaciones sociales y que desde ella está siempre tratando de aportar a la superación de problemas sociales urgentes. Ok, lo dejo ahí y estoy abierta a recibir sus preguntas y consultas. Le pido a Claudia que también prenda su cámara para que me pueda ayudar también a contestar algunas preguntas. Ya tienes una súper pregunta ahí en el chat, Alexandra. A ver, ¿me lo lees, Claudia? Es una súper pregunta. A ver, lo leo todo, ¿sí? Léelo todo.
Ok, es de Rodrigo. Hola Alexandra, muchas gracias por la presentación. Soy sociólogo y actualmente estoy llevando la maestría en antropología, pero estoy considerando también los estudios culturales. El 2019 estuve de alumno en tu curso sobre la producción cultural de memoria de posconflicto en el Perú. Si los estudios culturales pretenden acercarse a una totalidad, la palabra totalidad está entre comillas, sin un método en particular, ¿qué criterios establecemos para no abordar superficialmente las herramientas y apuestas de las diferentes disciplinas? Este interés podría resultar en importaciones conceptuales poco coherentes o elaboradas, en tanto los conceptos podrían no ser entendidos y reconstruidos genealógica y rigurosamente por quienes los utilizan. ¿Cómo evitar caer en apreciaciones o análisis dóxicos e irreflexivos? Comparto el interés de nutrir la discusión desde las diferentes disciplinas, pero tengo dudas al respecto y sobre los resultados. Ok, muchas gracias Claudia y Rodrigo era, ¿no? Sí, Rodrigo. Sí, creo que me acuerdo de ti de la clase. Los estudios culturales son una acción, un asumir una urgencia, ¿no es cierto? Pero en ningún motivo es una invitación a dejar de ser rigurosos, ¿no? O a dejar de ser coherentes o históricamente situados, ¿no? Entonces hay que asumirlo como un reto. Lamento, pero quizás es pertinente citar a Spider-Man, pero con, digamos, gran poder viene gran responsabilidad, y si es que los estudios culturales nos están dando, digamos, el poder de hacer cosas que desde las distintas disciplinas no podíamos hacer, eso también asume, digamos, necesariamente quiere decir que asumimos la responsabilidad de hacerlo bien. O sea, los estudios culturales no son fáciles, no es algo fácil de hacer, sino que justamente reta a cada intelectual y cada practicante de los estudios culturales a manejar no solamente una disciplina, sino varias, como para encontrar las mejores rutas para aportar bien a la sociedad, ¿no? Y digamos, la finalidad última siendo hacer una crítica cultural útil para la sociedad, necesariamente quiere decir que tenemos que estar a la altura. Es, digamos, una responsabilidad que toma cada intelectual, cada practicante. Gracias por la pregunta. ¿Tenemos más preguntas, quizás por el Facebook? Sí, es una buena pregunta. O sea, puedo seguir hablando un poco del tema. O sea, creo que es necesario pensar bastante en la cuestión metodológica, ¿no? Porque quizá en la parte teórica, al parecer es más fácil, como hacer este mix and match, ¿no? Como tocar un poco de acá, un poco de allá, aunque tampoco, ¿no? También en la teoría pueden haber incoherencias severas, ¿no? Pero en la parte metodológica, por eso es tan importante el arraigo también en las ciencias sociales y justamente las distintas metodologías que pueden venir desde ahí, ¿no? No se trata de ser, digamos, grandes afirmaciones sobre la realidad actual, ¿no? Cómo estamos digamos, en el mundo actual, sino que siempre estar enfocados en un objeto de estudio y de encontrar las herramientas, las metodologías adecuadas para ese objeto de estudio. Entonces, si se trata de hacer historias de vida, pues va a ser un conjunto de herramientas, o si se trata de estudiar, no sé, el discurso de periodistas en los noticieros, va a ser otro, ¿no? O sea, entonces, cada objeto de estudio va a requerir que cada estudiante, cada estudioso de los estudios culturales se dedique a desarrollar su método. También en la práctica, muchas personas llegan a los estudios culturales después de ya ser profesionales en otra disciplina. Entonces, eso se convierte en un plus, ¿no? Porque, digamos, si eres lingüista y luego estudias estudios culturales, como es el caso de Claudia, traes todo Exacto. lo que ya tienes de la lingüística y lo combinas con lo que da los estudios culturales, ¿no? Lo mismo si eres literato, periodista o abogado, ¿no? Traes las herramientas que ya tienes y esas herramientas se potencian con otras miradas que encuentras en esta disciplina.
Ok, ¿algo más? Me parece que, a ver, Sí, quería saber si puedo como un poco expresar alguna de mis dudas respecto a eso. Una vez más, Alexandra, muchas gracias, y también a ti, Claudia, y qué bien que te hayas podido acordar de mí, ahí de esa clase del 2019. Pese a no ver tu imagen, sí, sí, adelante. De hecho, quería prender la cámara, pero creo que no puedo hacerlo. Bueno, no importa. Am, yo estoy considerando, yo soy sociólogo, estoy ahora llevando la maestría en antropología, de hecho, porque quería seguir sociología, pero básicamente es hacer el pregrado de nuevo en el posgrado, entonces muy con el ánimo de entrar a otro tipo de discusiones es que estoy llevando esa maestría, y estoy considerando llevar varios cursos, quién sabe, cambiarme también a la maestría de estudios culturales. Um, pero me preocupa un poco los aspectos que te comento, en el sentido de que creo que hay y puede haber un interés fuerte en tratar de ser rigurosos. Sin embargo, creo que no se trata hasta cierto punto de un tema de intención, sino también de la dificultad que podría demandar beber de distintas fuentes de manera coherente. Entonces, un poco lo que a mí me preocupa es, digamos, las ciencias sociales creo que llegan tarde al tipo de reflexiones y análisis que ustedes plantean en los estudios culturales, y es porque están muy centrados en tratar de entender lo que ya sucedió, más no tanto en aquello que está sucediendo ahora y aquello que podría estar sucediendo después. Eh, Sin embargo, creo que los estudios culturales me preocupan en tanto eh, el poder explicativo que podrían tener las herramientas que desempeñan. Y creo que tiene sentido porque mucho de lo que ustedes hacen es ir sobre la marcha y muchas veces reaccionar frente a muchas de las cosas que suceden. Pero, por ejemplo, a mí se me hace un poco eh, extraño o en todo caso difícil ver cómo integrar correctamente escuelas de pensamiento muy distintas. Y no creo que sea imposible. Sin embargo, creo que esto, como tú bien comentas, es un reto grande. Entonces, a mí lo que me gustaría quizás escuchar de ti es cómo es ese proceso por el cual te acercas y más o menos te das cuenta de que lo que estás haciendo tiene sentido, o que en todo caso no lo tiene. Ok, muchas gracias por las reflexiones, y sí, creo que son buenas reflexiones, son preguntas pertinentes. Creo que todo depende del problema y de la pregunta que queremos estudiar, ¿no? O sea, tenemos que partir de ahí. Entonces, digamos, en mi práctica, por ejemplo, yo de profesión soy literata, entonces yo parto de una crítica literaria más tradicional, pero me acerco cada vez más a preguntarme por cuál es el rol de que los textos que yo estoy estudiando tienen en, digamos, la sociedad actual. En mi caso, estoy estudiando literatura de la memoria, ¿no es cierto? Como sabes, porque estabas en el curso. Entonces, me doy con que mi disciplina no me da las herramientas para que necesito empezar a echar mano de herramientas que vienen desde la sociología, porque si no, no puedo responder a esas preguntas, me quedo en una especulación. Entonces, claro, ahí la responsabilidad de cada investigador es adquirir, digamos, esas herramientas, ¿cierto? Pero desde qué lugar puedo hacerlo si es que no es algo ya que se puede hacer, digamos, desde las disciplinas tradicionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, los estudios culturales se abren como una posibilidad de hacer lo que no se podía hacer desde una mirada anterior, pero que también, digamos, es un campo difícil, es un campo, un reto, ¿no? Desarrollar justamente las herramientas para cada uno. Pero digamos que el reto corresponde con también el potencial que da el campo, ¿no? O sea, justamente al poder echar mano de estas herramientas, de distintas disciplinas, de distintas tradiciones, podemos ir más allá de lo que habíamos podido antes. Entonces sí, es difícil, pero si es que el problema social o cultural que quieres abordar requiere de una mirada interdisciplinaria, pues hacia ahí hay que ir. O sea, los estudios culturales están respondiendo a problemáticas sociales, están tratando de, digamos, dar el campo, dar el espacio como para abordar con la debida complejidad estas problemáticas. Entonces, por eso digo que parte del problema que quieres estudiar, si el problema que quieres estudiar lo puedes resolver desde una disciplina, ok, pero si quieres ver
digamos, ese tema desde una mirada más, digamos, lo que llama la totalidad, de una manera que interrelaciona diferentes disciplinas, diferentes miradas y dimensiones. Entonces los estudios culturales pueden ofrecer el espacio para que. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Una vez más, muchas gracias. Gracias a ti. Claudia, quizá podríamos ir cerrando ofreciendo alguna información. Ok, sí. Muy bien, voy a compartir pantalla. Bueno, aprovechamos este momento que estamos acá todos reunidos para comentarles que a partir de mañana vamos a publicar esta información, información acerca del seminario que está ofreciendo la maestría, organizando, mejor dicho, la maestría en estudios culturales, seminario denominado Política Pública o Administración de la Cultura, la Política Nacional de Cultura al 2030, a cargo del profesor de la maestría, Félix Locio. Como mencioné, bueno, vamos a publicar esta información mañana mediodía con el Google Docs, con el Google Forms para las inscripciones si es que, bueno, desean asistir al seminario, ¿no? O sea, sí, se va a realizar 10, 11 y 12 de noviembre. ¿Sí? Y también quiero aprovechar este momento para indicarles que, bueno, por medio de nuestras redes sociales vamos a publicar, vamos a informar acerca de los cursos que van a estar disponibles para el 2022-1. Esos cursos van a poder ser llevados bajo diversas modalidades. Estudiantes de pregrado van a poder llevarlos, estudiantes de otras maestrías también, y si es que no estás inscrito en la universidad, también van a poder llevar los cursos, porque hay diferentes modalidades para poder inscribirse. Así que les pedimos que estén atentos a nuestras redes. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Y estoy viendo que por el Facebook tenemos 2 preguntas de Antonio Espinosa, así que aprovecho para leerlas y contestarlas. Hola, Antonio, que nos estás viendo por Facebook. Dice, desde la perspectiva de los estudios culturales, ¿hay algunas prácticas culturales que se pueden considerar mejores o de mayor valor que otras? Sí, aunque no de la manera convencional, ¿no es cierto? La manera convencional sería decir que hay, digamos, producciones culturales que son más canónicas, que llegan al nivel universal, que tienen una importancia, que atraviesan los tiempos, atraviesan los espacios, y ese no es la mirada de los estudios culturales. Pero desde los estudios culturales, digamos, mejores o mayor valor, quizá tendríamos que cuestionar, digamos, la idea de mejor o valor, pero digamos que sí habría una celebración o una exploración entusiasta de aquellas prácticas culturales que sirven para la emancipación, que sirven como para criticar la dominación o explorar maneras de vivir más horizontales y más igualitarias. Y al contrario, había una crítica a aquellas formas de, digamos, discursivas y representacionales y culturales que más bien tienen el efecto en ciertos lugares, en ciertos espacios, y nunca de manera universal, pero sí situada, de apuntalar relaciones de discriminación, de poder desigual, etcétera, ¿no es cierto? Entonces sí hay una evaluación en juego porque hay una toma de posición, porque hay un afán de contribuir, ¿no? Entonces, como no es un discurso así solamente académico y no es un discurso que intenta evaluar para la universalidad, sino desde el sitio y a partir de pensar los problemas, pues sí, la respuesta simple es sí, pero que digamos que no de la manera tradicional. Y la segunda pregunta, tiene una pregunta específica sobre el plan de estudios de la maestría de estudios culturales en la PUC. ¿Podrían mencionar algunos de los cursos selectivos que se pueden llevar? Bueno, mire, la particularidad de nuestro plan de estudios es que tenemos muchos cursos selectivos, de hecho varios más que la mayor parte de las mallas curriculares de las otras maestrías de la PUC, pero los electivos no son de nuestro programa, sino que los alumnos llevan sus cursos selectivos en otras maestrías. Y justamente, digamos, esto a razón de que los estudios culturales son profundamente interdisciplinarios, entonces queremos que nuestros estudiantes lleven en lingüística, en sociales, en, no sé, educación, conforme a sus intereses de estudio, ¿no? Entonces son 4 cursos selectivos que pueden llevar en cualquier otra maestría de la PUC. Por lo demás, hay una malla curricular de 3 cursos al semestre que sí son obligatorios.
Ok, ahora sí creo que hemos contestado. Hay una pregunta en el chat, Alex. Hay una más. Dale, ¿lo lees, Claudia? A ver. Es una pregunta de Plinio. ¿Cuál es el potencial de los estudios culturales para explicar o darle una nueva mirada a fenómenos psicológicos como las emociones, la socialización? ¿Hay otras herramientas teóricas además del psicoanálisis? Buena pregunta. Porque de hecho el psicoanálisis es una de las ramas, digamos, muy importantes, especialmente el psicoanálisis lacaniano. Pero además del psicoanálisis, pues, o sea, desde la teoría hay más entradas, ¿no? Hay, por ejemplo, la teoría de la afectividad, también la teoría de género entra por ahí, también a esos temas, a pensar formas emotivas, ¿no? O sea, sí hay otras teorías, pero digamos, el psicoanálisis es importante. Pero no en psicoanálisis, digamos, atrincherado en sus formas tradicionales, sino un psicoanálisis que está también cada vez más abierto a entrecruzarse con otras miradas disciplinarias, sea, digamos, neurociencias y psicología, o, digamos, sociología, posmarxismo, ¿no? Como para pensar, más allá de psicoanalizar el individuo, pensar cómo las subjetividades individuales están atravesados por dinámicas más históricas, más sociales y más contextuales. Espero que eso haya contestado a la pregunta. Ok, Claudia, tú dirás, ¿hay más? Creo que listo. Listo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que nos acompañen bien. Listo, gracias. Muchas gracias. Chao. Listo, acabo de apagar el Facebook Live. Listo. Bien, Entonces, gracias bueno, por gracias por su participación. Seguimos. Entonces, voy a cerrar el Zoom, ¿sí? Listo, buenas noches. Bye, bye. Chao, muchas gracias, Claudia. Chao, chao. Igualmente.